que les había comentado ayer. Vamos a hablar sobre lo que son las cifras significativas, ¿sí? Y para eso vamos a aplicar la técnica del aula invertida. ¿Qué es el aula invertida? Es decir, que ustedes dan la clase, hacen un control, obviamente, de que el estudiante entienda la clase a través de preguntas o a través de alguna otra actividad, utilizando, por ejemplo, lo que habíamos dicho ayer, ¿no? Utilizando Excel para que sea un poco más dinámico. Entonces, hay chicos que me han enviado las tareas, no tareas, sino que han deseado participar en esta actividad. Y uno de ellos es Stalin Mena, que va a colaborarnos con esto. Si no estoy mal, es Stalin Mena, ¿no? Nadie más me ha enviado esa tarea. Entonces, o por ahí, no sé si alguien no estoy mencionando, pero solo tengo Stalin Mena que me envía. De pronto, chicos, alguien me olvidé de mencionar. Ese silencio, asumo que no. Entonces, Stalin. Sí, entonces, ¿hago con las diapositivas o solo en Excel directo todo? Primero, como tú tienes, si escuchaste la metodología que vamos a aplicar, el aula invertida. Entonces, tú tienes el poder, mijo, de utilizar el material que tú consideres necesario para hablar sobre esa temática. ¿Cómo vamos a hacer, mijo? Tú comienzas a exponer y en cualquier momento interrumpo para hacer preguntas a los compañeros. Tú eliges a quién preguntar. Luego de una ronda de preguntas, selecciono yo también a quién preguntar y vamos monitoreando qué tanto te van entendiendo esta temática. ¿Te parece? Ya, Inge, Ya. como el trabajo solo era sobre las cifras significativas en Excel, ¿verdad? Solo las cifras significativas. Ahora, el resto de estudiantes va a poner atención y va a ir en lo posible. El momento en que Stalin abra Excel, ustedes también ya deberían tener abierto Excel. Y en lo posible ir haciendo, chicos, lo mismo que vaya haciendo el compañero o lo mismo que de pronto yo, en el momento que yo intervenga, también vayan haciendo. Con el objetivo es de que vayan adquiriendo más habilidad en el uso de Excel. Entonces, con eso iniciamos. Stalin, tienes, mejor la libertad para compartir. Ya, Inge, ya empiezo. Sí se puede ver, no sé si me ayudan viendo, pero... Ya. ¿Sí se está presentando? Sí, Sí se ve. Un ratito. Ya, sí. Ya. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniera. Bueno, yo voy a explicar sobre lo que son las cifras significativas, cómo utilizarlas en el programa Excel. Bueno, como primer punto tenemos qué es una cifra significativa, qué son las cifras significativas. Son aquellas las encargadas de aportar información sobre el resultado de la medición. ¿Qué quiere decir esto? Que son los dígitos de un número que consideramos no nulos, o sea, quiere decir los ceros que no valgan a la izquierda, o si no, los ceros que vayan después de los decimales. Bueno, ¿cómo aplicar las cifras significativas en Excel? Yo para esto lo que hice primeramente fue señalar todas las celdas con el comando control E para así poder que todas las celdas que vaya a continuación a pulsar o a tipear ya trabajen con lo que es ya las cifras significativas que vaya a trabajar. Bueno, para este paso es ya luego de que seleccionamos con control E, o sea, todas las celdas, nos procedemos a ir a lo que es el formato de celdas. Este formato de celdas es el que nos permitirá o nos llevará al menú en el cual vamos tanto a
a poder editar lo que son las posiciones decimales o lo que es la notación científica. Bueno, como primer punto tenemos lo que vamos a utilizar la posición decimal. Para utilizar la posición decimal tenemos que irnos, ya que estamos en el menú del formato de celdas, nos vamos a la pestaña de lo que es números, luego nos vamos al diálogo de texto y nos vamos igualmente a números. Aquí está señalado con un circulito. Luego de eso, procedemos a procedemos a ir a la derecha y nos vamos a las posiciones de los decimales. Esta de aquí es la encargada de ubicar cuántos números tú deseas después del entero. Es decir, cuántas cifras significativas, claro, cuántas cifras significativas utilizarás. Perdón. ¿Puedo continuar? Sí. Bueno, bueno, como decía, que las posiciones decimales nos sirven para utilizar cuántas posiciones decimales vaya a poner en lo que es el programa. Stalin. Hijo, te voy a interrumpir un ratito. Jean-Pierre tiene una pregunta, me supongo que está levantando la mano. Sí, ingeniera, disculpe. Te escuchamos. Me perdí en dónde entró al formato de celda. Si podría repetir, por favor. ¿Escuchaste, Stalin? Luego de señalar la celda o todas las celdas, que en este caso yo trabajé con todas las celdas, exponiendo control E. Esperen, mejor voy a utilizar el Excel en sí para ir paso a paso. Bueno, ya lo que yo hice fue primero tipear el control E, el comando control E, para así que todas las celdas tengan el mismo formato. Luego de eso me fui a lo que es un clic derecho y me fui a lo que es el formato de celda, que está en la última parte, en el último formato, y le doy clic. Entonces, luego de eso me aparece lo que es en sí el menú del formato de celda. Aquí están todas las pestañas, la cual es número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Nos vamos a lo que es el número. Y en la categoría, o sea que es el diálogo de texto, nos vamos a lo que es igual número, acá abajito, abajo de general. Y aquí a la derecha utilizamos las posiciones decimales que queremos. En este caso podemos trabajar con las que queramos, en nuestro caso vamos a trabajar con 4, por ejemplo. Luego de eso ponemos aceptar y procedemos a tipear. Digamos, ponemos un número y procedemos a poner los decimales. Les damos Enter y nos sale solo las cuatro cifras decimales que utilizamos. Es decir, aquí hay en total 2, 4, 6, 7 decimales. Pero como le dijimos que trabaje con 4, el quinto nos va a ayudar para ver si lo redondeamos o no. En este caso es como es 4 y al lado es el 4, como es un número menor, entonces no sube al inmediato superior. Eso quiere decir que nos quedaría con 2334. Y es exactamente lo que nos queda aquí. Y digamos, si quieres editarlo de nuevo, lo único que tienes que hacer es lo mismo. Vas a con un clic derecho, nos vamos a lo que es formato de celda, que está en la parte de acá abajo, y nos vamos a lo que es la pestaña de números, el texto de diálogos de números, y utilizamos y editamos de nuevo las posiciones decimales. Digamos, por ejemplo, yo quiero esta vez de 8. Le pongo aceptar y me sale. Como solo teníamos 7 cifras significativas, 7 cifras decimales, y pedimos 8, el siguiente al tope que es, se va rellenando con ceros. Es como, por ejemplo, un número entero en sí. Tenemos el número entero y como tenemos las 4 cifras decimales, nos va rellenando con 0, 0, 0, 0, hasta llegar a las 4 cifras decimales que pedimos. Eso es en cuanto a lo que es las posiciones decimales. Luego de esto nos vamos a lo que es, no me equivoco, a lo que es la notación científica. Y para la notación científica lo que tenemos que hacer es lo mismo. Digamos, ya tenemos estos números. Vamos a trabajar primero con el número de arriba. Lo que hacemos es igual irnos al menú del formato de celda, a la pestaña de números, pero en este caso ya no nos vamos a la categoría de números, sino nos vamos a la categoría de científica. Esto nos sirve para lo que es cambiarlo de forma de un número normal a un número de notación científica. Aquí nos pregunta cuántas posiciones decimales queremos que tenga, o sea, el coeficiente, cuántos
decimales después del número entero quiere que se muestre. En nuestro caso le vamos a poner, por ejemplo, 4. O sí, 4 podría ser. Entonces ponemos aceptar y nos señala. Ya tenemos el número, el coeficiente, que tiene que ser desde 1 hasta 10, los 4 decimales enteros los 4 decimales que queremos que trabaje. En este caso, el E es como si fuera la base 10, trabajaría como exponente 10. Y el más 3 serían los... ¿Perdón? Alguien, disculpa que te interrumpa, ¿cuál opción fue la que seleccionaste después del número, porcentaje? Ah, ya. En formato de celda, ¿cuál opción aquí Sí. en la categoría? Ah, científica. Ya. Ajá. Y lo que nos muestra aquí es como el ejemplo o cómo quedaría, pero ya. Nosotros trabajamos con 4 posiciones decimales. Entonces damos a aceptar y ya, este es el número en sí que tenemos. Y aquí tenemos los 4 decimales. Trabajaríamos con lo que es el 3, el 2, el 3 y el 2. Y luego lo demás no se tomaría en cuenta porque solo pedimos los 4. Entonces aquí nos muestra exactamente los 4, el exponente, que en este caso sería nuestro por 10 o nuestra base 10, y el más 0,3 que sería los números de la base, los números del exponente de la base. En este caso, claro, porque es 2323, que sería 3,23 por 10 a la 3 de estos 3 números correrían, porque son los enteros. Y en este caso aquí también podríamos trabajar con lo que es otro número, por ejemplo, más largo, yo que sé, le pongo más números y lo vamos igual a editar. Ponemos lo que es el formato de celda, nos ubicamos en el menú, en la pestaña número, en la categoría, en el diálogo de texto de científica, y empezamos a editar con los decimales que nosotros querramos. En nuestro caso tenemos, ¿cuántos números enteros? 2, 4, 6, 8. Tenemos 8 números enteros y queremos que trabaje, por ejemplo, con 6. Entonces damos a aceptar. El número entero sería, el número en sí sería 37.376.464. Pero como les decimos que trabaje ¿en cuánto fue? Con 5, con 6. Entonces solo nos tomaría los 6 números enteros primeros. Sería 2, 4 y 6, hasta el 4. Hasta el 6, perdón, porque el 3 correspondería como el coeficiente. Entonces luego de ponernos hasta ese número, nos pone luego lo que es el exponente y cuánta es la potencia de la base, que en este caso serían los 7 números de aquí. Y como es positivo, entonces nos saldría más 0,7. Si tendríamos en otro caso con comas, o sea, 0,004, digamos por ejemplo este número, y lo empezamos a editar con lo que es la notación científica, utilizamos número, categoría científica, y ponemos las posiciones decimales de, por ejemplo, 6. Damos a aceptar y nos da el número. En este caso es, como era 0,0000300, ya. Entonces, los ceros no los cuenta solo los números que son diferentes de 0, que en este caso es 0,674. Y lo rellena lo demás con ceros. Pone el E como la base 10, y como en este caso es un número decimal de 0,0, el exponente de la base va a ser menos, y los 4 números que están aquí, que sería el 3, 6, 7, 4. Y eso sería todo lo que yo encontré. No sé si tienen alguna pregunta o si les ayudo con otro ejercicio diferente o cómo. Chicos, ¿alguna inquietud hasta lo que ha expuesto el compañero? ¿Alguna inquietud? ¿Está claro? Yo tengo una pregunta. Te escuchamos, Joy. Yo estaba buscando, pero no sé si el compañero tal vez encontró alguna forma de poner cifras específicas, pero contando con números enteros, porque aquí en el Excel solo había para hacer, pero las cifras significativas ya en los decimales, pero no sé si tal vez el compañero encontró algo respecto, pero para todas las cifras.
que incluya reales y los decimales y las cifras significativas. Para poner un ejemplo, quiero 4 o así. No sé si me podrías explicar un poquito mejor, no te entendí muy bien, o sea, cómo... Verás. Es que aquí lo que hicimos de las cifras significativas, por ejemplo, queríamos con 3 decimales, 4 decimales. Eso ya está, pero es con los decimales. Yo me refiero ya a todo el número entero. Por ejemplo, 3,4546, y habría cómo hacer que significativas para todo, incluyendo al entero. O no, no me explico bien. O sea, es tipo la notación científica de 3,4546. ¿Algo así? No, Joel, si te puedes explicar un poquito más, mijo, o díctale un ejemplo a Stalin para que escriba. pero Joel, Joel, ¿me escuchas? Díctale no. una cantidad. ¿Cómo te explico? Dígame, Díctale, profe. díctale una cantidad a Stalin para que escriba y según eso creo que te vamos a entender mejor. Díctale la cantidad que tú tienes en mente y que quieres. Ya. A ver, ya ese número al que está ahí, el 3 ponen y otro 45 pone. Ya, espérame, lo modifico porque como lo tenía modificado al... Ya Escríbele verás, en una es celda. que yo decía que sí. Ahí podíamos, pero solo podemos haciendo esa opción solo para los decimales. Y yo digo, tal vez si no encontraste alguna, pero que sea para ya hacerle a todo el número en general. Para hacerle todo el número en general. Todo al número en general. No, no lo entendí. Entiendo Es que se supone que esto aplica para todo, mijo. No está aplicando solo al decimal. Es que aquí le ignora las cifras significativas, pero solo a los decimales. Pero sin embargo, la expresión en notación científica toma la Pues, parte entera y toma la parte decimal. O no te entendemos lo que pretendes decir. En todo caso, yo voy a hacer una explicación a complementar lo que hizo Stalin y con eso, no sé si Joel puedes escribir, mijo, o en tu computador o en tu cuaderno, el ejercicio o la idea que tú tienes para no dejar un vacío allí. Y luego vamos a resolver, ¿te parece? A ver, por ahí tiene una pregunta, no sé si vi mal, no alcancé a ver el nombre de la persona que estaba levantando la mano, pero si por favor puede intervenir. Era yo. Por favor, mija, te escuchamos. Ya, profe. No, es que le iba a decir que yo también tenía las diapositivas, pero literal tengo lo mismo que tiene el compañero. No creo, imposible, que viven juntos. ¿Cómo es que No, tienen los dos igualitos? Algo diferente deben tener. verá, tengo la explicación. Yo vi en un video de YouTube y bueno, la explicación es la misma en Excel. Pero lo único que yo le complementé fueron las reglas de las cifras significativas, nada A más. eso me iba. Entonces sí, mija, porque justamente a eso, por eso yo decía voy a complementar, porque si te fijas, falta complementar un poquito el trabajo de Stalin, que está muy bien, pero hay que complementarlo. Entonces, luego te doy la palabra a Karen. Ya, pues. Ya. Entonces, chicos, a ver, la explicación que dio Stalin, que muchas gracias por intervenir, mijo, es el uso de el manejo, si ustedes se fijan, de cifras decimales en Excel y cambiar su notación, es decir, de una expresión numérica, cambiarla a una expresión en notación científica. Básicamente, eso es lo que de forma resumida lo hizo Stalin. Pero para poder entender mejor qué es una cifra significativa y aplicarlo en Excel ya con las indicaciones que nos dio Stalin, vamos a escuchar las reglas que menciona Karen que tiene para complementar. Y luego yo intervengo si es que va quedando algún vacío. Y Joel me gustaría es que
plantearle mejor la inquietud, mejor para que no te quedes con esa duda. Al final vamos a dar atención a todas las inquietudes y me gustaría que por favor lo plantees para poder entender mejor cuál era tu inquietud. Entonces, gracias, Stanley. Yay. Karen. Ya, profe, ya le comparto. Ya, mijo. A ver, hasta que Karen intervenga. Esto de las cifras significativas, chicos, es muy importante porque el momento en que uno trabaja con aproximaciones, el momento en que uno trabaja con valores experimentales, que toma valores de diferentes instrumentos de medición, uno hay que tomar en cuenta, ¿sí?, con cuántas cifras decimales trabaja, qué tanto le afecta, como ustedes pudieron haber visto ayer, si se acuerdan, afectaba en un alto grado, afecta en un menor grado, pero existe una afectación en cuanto al número de cifras decimales que utilicemos, pero también existe una afectación cuando se habla de cifras significativas. Entonces, vamos a escuchar a Karen para que podamos entender mejor esto de las cifras significativas, porque una cosa es hablar de cifras significativas y otra cosa es hablar de cifras decimales. Cuando nosotros decimos cifras decimales, ¿qué le entienden ustedes, chicos? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando decimos cifras decimales? Los números que vienen después de del punto o la coma. Exacto, la cantidad de dígitos que viene después de la coma, ¿verdad? Entonces, pero cuando hablamos de cifras significativas, hay que considerar la parte entera también, pero ya lo va a explicar Karen en su exposición. Te escuchamos, Karen. Bien, a ver. Bueno, yo consulté sobre un poquito más a fondo sobre las reglas. Bueno, primero debemos tener en cuenta que las cifras significativas tienen como propósito disminuir el error y aumentar la precisión, así como también tenemos por entendido que las cifras significativas van a ser los dígitos que se van a obtener de una medida específica. A continuación tenemos lo que son las reglas. La primera regla nos dice que cualquier número que no sea 0 va a ser significativo. Yo les he planteado 3 ejemplos, que está, por ejemplo, 23,566. Como nos dice que cualquier número que no sea 0 va a ser significativo, en este caso vamos a tener 5 cifras significativas, que son el 2, el 3, y el 5 y el 6. De igual manera con nosotros, con 598, tenemos 3 cifras significativas, con 15,5462 tenemos 6 cifras significativas. En la segunda regla nos dice que todos los ceros que están entre cifras significativas también van a ser significativos, como puede ser el ejemplo que le puse ahí de 28,108. Tenemos un cero que está entre el 1 y el 8. Como nos especifica que todos los ceros que van a estar entre cifras significativas, en este caso el 1 y el 8, sí van a ser significativos, entonces ese también va a contar como una cifra más, que sería 5 cifras significativas. De igual manera en el 2,018 y en el 15,0462. Como tercera regla tenemos que los ceros a la izquierda del primer dígito que sea 0 solo van a servir para indicar dónde va a ir el punto decimal y no van a contar como cifras significativas, como tenemos el ejemplo de 0,7. Los ceros que están a la izquierda de la coma no van a contar como cifras significativas. Por eso es que en ese ejemplo solo tenemos una cifra significativa, que es el 7, como mencionaba en la primera regla, que cualquier número diferente de 0 iba a ser significativo. De igual manera, en los dos ejemplos siguientes,
tenemos 3 cifras significativas y en el último 2 cifras significativas. Como cuarta regla tenemos que en los números decimales, los ceros finales a la derecha del punto decimal sí van a contar como cifras significativas. Como tenemos el ejemplo de 0,00780000. Aquí nos dice que los ceros que van a estar a la derecha del punto decimal sí van a ser significativos. Por eso es que tenemos en el primer ejemplo 6 cifras significativas, en el segundo 5 cifras significativas y en el tercero 9 cifras significativas. Y lo que es del Excel estaba haciendo igual que el compañero. ¿Le explico eso también? Claro, mija, complementa. Ella. Bueno, como el compañero ya nos dio algunos... Karen, mija, un momentito, porfa, porque me parece que Jenny está levantando la mano. ¿Tiene alguna inquietud? ¿O alguien fue que levantó la mano? Sí, o sea, lo que pasa es que yo también realicé la consulta, pero solo de cifras significativas. Y también encontré otro caso que era que, por ejemplo, en números enteros sin un punto decimal iban a ser significativos y a la vez no. Entonces, esto era como una ambigüedad y se lo podía representar con notación científica. Y podría ser tomado en cuenta también como un caso, o eso ya es aparte. Pueden ser casos especiales, mija, porque pueden ocurrir, ¿no? No siempre vamos a trabajar de forma solo decimal, puede ser que trabajemos con formas enteras, pero justamente es un caso de los múltiples que se pueden dar, mija. Muchas gracias. No sé si le entendieron el caso que explicó Jenny. Chicos, Sí, no es para Sí, genial. una captura de más o menos como... vamos o sea, a hacer lo siguiente. No sé si Jenny, por favor, le puedes dictar a Karen un ejemplo para que ella escriba una cantidad para que tengan claro lo que tú estás explicando. Por ejemplo, la cantidad 700. Karen. En este caso, en sí es un número entero y no tiene ningún punto decimal. Y en esa regla decía que en estos los ceros podrían ser significativos o no. Exacto. Ahí, Entonces, ¿cuál es la solución, mija? O sea, ¿cuál es la dice opción? ya, que para eliminar esta ambigüedad debemos emplear la notación científica de las potencias o sea, de base 10. Ya. Una pregunta a Jenny. Sin necesidad de utilizar Excel, ya sabemos que está ahí el 700, ¿no es cierto? Visualmente nada más, mija. ¿Cómo expresarías ese 700 con notación científica? Había, por ejemplo, tomar en cuenta el 7 multiplicado por 10 elevado al cuadrado. Y ¿Ya? ahí consideraríamos que tiene solo una cifra significativa, porque también decía que todos los dígitos que se multiplican con la potencia de 10 son significativos. Exacto. Pero lo que estamos haciendo es expresando esa cantidad de enteros que, ojo, que tiene ceros, varios ceros ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es expresarlo para saber cuántas cifras significativas o expresar con cuántas cifras significativas yo estoy trabajando. Por ejemplo, ese 700 lo expresó ya Karen como notación científica. ¿Y por qué le puso 2? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que tiene 2 ceros. Y el momento en que usted regresa de la expresión de notación científica, regresa a la expresión numérica, tiene que regresar al mismo valor original, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, miren, están regresando al valor original.
solo que expresado de otra forma. Ahora, para hablar de cifras significativas, Karen, dale escape, mija, un ratito. Salte de esa celda. Ya, ahí. Si ustedes se fijan, Karen tiene 7.0 e a la más 2. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que obviamente la coma se mueve 2 lugares a la derecha y forma el número 700. Pero si decimos cuántas cifras significativas observamos allí, se observa solo la parte que está a la derecha de la coma. Y si usted se fija, aquí tenemos en este caso una cifra significativa. En la parte de arriba, donde tiene Karen unos ejemplos, ¿sí? Allí tiene más cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Porque allí sí hay más, ¿no? Tiene, por ejemplo, en la celda D4. ¿Cuántas cifras significativas tendría allí? En la celda D4. ¿Cuántas cifras significativas? ¿Cuántas? 5, ¿verdad? 5 cifras. Exacto, 5. Exacto. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros expresemos en notación científica, vemos de esa forma las cifras significativas. Entonces, no sé si está claro el aporte que hizo Jenny. Chicos. Sí, profe. Sí, Ya, profe. Karen, ¿qué más ibas a, porque te interrumpimos y qué más ibas a aportar, mija? Iba a hacer ejemplos. Ya, dale, mija. Bueno, hay el caso en el que se puede hacer como como el compañero hizo, que le dio control E, le señaló todo y le puso en cuántas cifras significativas quería todas las cantidades que le iba a poner. Pero también hay el caso en que se puede ir haciendo, practicando incluso la función que usted ayer nos dio de redondeo. Y, por ejemplo, si pongo una cantidad así. Ay, espérame. Dije, para borrarle lo que le hice del compañero, le pongo en 0, ¿verdad? Ya, o puedes también, mija, hacer lo siguiente. Marcas todo, ya está marcado todo, ¿verdad? Karen. Sí, ya está marcado todo. Ya, entonces puedes regresar al formato general. Sí, ya tienes todo marcado y dale formato general, en categoría general. No sé, no me fijé que no te alcancé a ver qué pusiste. No le puse nada. Ya, en general, ya, ponle aceptar. Ya, allí está, si te fijas, en formato general. Y puedes trabajar, mija, solo en la celda, trabajarle solo en esa celda para que ellos vean cómo es que tú transformas a notación científica. Inge, pero Pues, me estoy podría desayunando. A tal ver, vez hacer un poco más grande, es que está un poco Karen, pequeño. hija, si puedes hacer, por favor, un poquito más grande. Aumenta el zoom, hija, abajo. Ay. Ahí. Ya, ahí creo que está ahí bastante. Inge, más pero me sigue viendo ya redondeado. Ya, no importa. A ver, vamos a hacer lo siguiente, mis chicos, de ahí, y Karen me va a ir ayudando. Vamos a suponer que tenemos esa cantidad que está allí, ¿verdad? Sí, vamos a partir a entenderle a qué se refiere esto de las cifras significativas. Por ejemplo, se les pide que aproximen esa cantidad que tiene allí Karen en la celda C4, que aproximen esa cantidad, pero ahora considerando 5 cifras significativas. Díganme ustedes, solo visualmente, no hagas nada todavía, Karen. Solo visualmente, ¿cuál sería el resultado de aproximar con 5 cifras significativas?
¿Cuál sería el resultado? 41,52. Por ahí, Yolanda, mija, te escucho. 41, Escribamos, Karen, por favor, lo que dice. 52,6. A ver, Karen, escribamos, mija, el resultado que te dio Yolanda. 41,526. ¿Ya? ¿Es correcto o no, chicos? ¿Tiene o no tiene las 5 cifras significativas que se le solicitó? Sí, pero sí, ¿verdad? Tiene las 5 cifras significativas que se le solicitó. ¿Por qué? Porque cuenta las 2 que están en la parte entera y toma 3 cifras decimales. Con eso tiene las 5 cifras significativas que se le solicitó. Y si usted se fija, allí aplicó una técnica de redondeo. ¿Qué tal si yo le decía, no le especifiqué nada, ¿no? Nunca le dije ni trunque ni nada, solo le dije aproxime. ¿Sí? ¿Qué tal si le digo aproxime, pero aplicando la técnica de truncamiento con 6 cifras significativas? ¿Cómo quedaría? Quedaría 41,5255. Ya, escribamos, por favor. ¿Sí? ¿Es correcto o no es correcto eso, Elsa Manuganda? ¿Es correcto o no? es incorrecto, porque está un 5 de más. Sería 41,525. Así mismo tiene. Verán que Está bien, les porque dijo 6. 6 dijo. Ajá, verán que les dije con 6. Bueno, entonces sí es correcto. Ajá. Por el cumplimiento sí es correcto. Exacto. Entonces, no sé si está más claro, mis chicos, esto de la utilización de las cifras significativas. Me aproveché del ejemplo de que tenía Karen ahí en la pantalla para que ustedes entiendan un poquito mejor. Ahora, esto de aquí, ojo, hay que tener en cuenta cómo es la parte decimal. ¿Es periódica? ¿No es periódica? El número de decimales es finito, es infinito. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta eso también para hacer la transformación o la expresión con notación científica. No es que todos los números podemos expresarlos en notación científica. Ahora, si vamos con el ejemplo de Karen. El complemento, mija. Escríbele abajo de nuevo, mija, el otro ejemplo para no hacerlo sobre el mismo. Ya. Entonces, así tal como lo explicó el compañero, ya una vez ya está el Excel programado para que se ponga a 8 cifras significativas. Y para poderle transformarle a notación científica, debemos irnos acá donde que dice formatos de celda. Nos vamos a la opción que nos da científica y podemos aquí poner con cuántas cifras significativas queremos que vaya nuestro número decimal. En este caso yo le voy a poner con 4 cifras significativas, le damos en aceptar y ya nos da el resultado. Ya, ahí Karen, ahí te interrumpo un ratito. Ojo con lo que menciona Karen, ¿no? Las 4 posiciones que le... regresemos, Karen, por favor, a la ventana donde configuraste. Las 4 posiciones que seleccionó Karen, ¿son o no son cifras significativas? Sí. Sí. ¿Seguro? ¿Qué dice Ángelo? Sí. ¿Seguros que esas 4... Karen, regresemos por favor a la ventana, mija, de configuración. Donde entra, por favor, al formato de celdas. Ya. Y fijémonos ahí. Allí, esas 4, ¿son cifras significativas? Son solo posiciones decimales. No, Exacto. No son cifras significativas. Cuidado. Son posiciones decimales. ¿Sí?
Salgamos, por favor, Karen, de allí. ¿Sí? 4 cifras decimales, sí, es correcto. Pero ¿cuántas cifras significativas tenemos en la celda C6? 5. Exacto. 5. Sí, cuidado, cuidado, se me va a equivocar. Una cosa es cifras decimales, que efectivamente Karen la configuró y que Stalin también lo hizo, y yo les recalqué eso. Pero otra cosa es identificar cuántas cifras significativas tiene. Entonces, la configuración que la compañera hizo es correcta, ¿sí? Para que todas las cantidades que yo escriba se pongan con 4 cifras decimales. Pero si yo les digo a ustedes, ¿sí?, que la cantidad que puso Karen hace un ratito aproximen con 5 cifras significativas, ¿sí? Hay que considerar ese pedido, ¿sí? Entonces, allí, mis chicos, tienen 5 cifras significativas, lo que ustedes pueden visualizar, ¿sí? Entonces, no sé si está claro ahora sí lo que es la diferencia entre cifra significativa y lo que es cifra decimal. Exacto, 5 cifras significativas y tenemos 4 cifras decimales. ¿Sí, mis chicos? Sí, profe. Listo, entonces, hagamos un ejemplo más. Por ejemplo, pongámosle, Karen, el siguiente valor. Me parece que ustedes tenían un valor, pongámosle de 0.00125. Ya. Y se les pide que aproximen, ¿sí?, que aproximen esta cantidad con 2 cifras significativas. ¿Cómo expresan eso? Con 2 cifras significativas. Primero, ¿qué dice la teoría? Esos ceros que están, el cero que está antes de la coma, ¿es significativo o no? Josué, ¿qué opina, amigo? No, profe. ¿Ya? ¿Cómo quedaría mejor el resultado? Quedaría 0,0013. Escribamos, por favor, Karen. Ya. Ahora, la pregunta ¿es necesario poner ese 0.0013 para expresar las 2 cifras significativas que estoy pidiendo? ¿O cómo, de qué otra forma lo podrían representar, Darwin? Con notación científica. ¿Cómo quedaría, amigo? Quedaría 1.3 por 10 a la menos 3. Ya. Escribamos, por favor. Ya. ¿Qué opinan el resto? ¿Qué dicen? ¿Es correcto o no es correcto? Si hacemos el jueguito, vamos a escribir, chicos. Si escribimos lo que tiene Darwin, lo que dictó Darwin, y regresamos a la parte numérica, ¿cómo regresamos a la parte numérica? Partiendo de una notación científica. Nos movemos tantos lugares, ¿no es cierto?, como indica el exponente. Allí tenemos un menos 3. ¿A dónde me muevo con la coma? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, ¿cuántos lugares se moverían? 3 hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Cómo quedaría entonces? Quedaría 0, ¿no es cierto? Coma, escribamos por favor, Karen. Coma, ¿no es cierto? ¿Cuántos ceros más pondrían? 2. 2 más. Dos. ¿Cierto? 2 ceros. 2 ceros más. Y ahí sí vendría, ¿qué cosa? El 1 y el 3, que es exactamente lo que mencionó José. Pero ahora lo expresamos de forma notación científica. Es decir, que la expresión que tenemos en la celda D9 y en la celda D10 son exactamente las mismas,
solo que la una está escrita de forma numérica y la otra está escrita de forma en notación científica. Y si usted se fija, la notación científica, la celda D10, si yo le pregunto, ¿cuántas cifras significativas tiene? ¿Cuántas tenemos allí? Dos, ¿verdad? Dos. Y es lo que les pedí, ¿no? Es lo que les pedí, con 2 cifras significativas. Y si usted lee el valor que está poniéndole Karen en la celda E11, ¿cuántas cifras significativas? También tiene 2. ¿Por qué? Porque esos ceros que están a la izquierda ¿son o no son significativos? No son significativos. No son significativos. ¿Sí? Entonces, por eso es que esas 2 expresiones son exactamente lo mismo y son correctas. Y las 2 tienen 2 cifras significativas. No sé si está más claro, chicos. Darwin, no sé si quieres aportar algo más, mijo. No, profe, sí está claro. Josué, no sé si quieres aportar algo más, mijo. Parece que te vi con la mano levantada. No, profe, ya bajé ya. Sí, está Ya. claro. Entonces, no sé si tenemos claro, chicos, esta parte de las cifras significativas. Inge, pero siempre que nos pida eso, es obligatorio redondear, digamos, algunas, si me pide 2 cifras, 3 cifras. Cuando no les especifique, mijo, como hice el primer ejercicio, ¿no? Les dije aproximen considerando 5 cifras significativas, y si no les especifico truncar o redondear, ustedes aplican el redondeo, ¿sí? Si es que no les especifico. Y si es que ya les especifico, como hice un ratito, les dije, aproximen con la técnica de truncamiento, ahí sí aplican la técnica que les pido. Pero si no les especifico, mijo, siempre se redondea. Ya, Inge, gracias. Ya. Entonces, mis chicos, gracias a los chicos que participaron, aportan, hacen que se despierte el interés por ustedes y eso motiva también al profesor y también motiva a premiarles a los chicos que participan y que colaboran en clases. Entonces, para los chicos Stalin, Mena y Karen Guano que participaron, hay que mejorar obviamente el dominio de la clase. Yo sé que ustedes no tienen experiencia en eso, pero vamos formándoles en eso, porque no se olviden que usted como ingeniero ambiental siempre va a hacer exposiciones, siempre usted tiene que defender sus proyectos, entonces siempre va a estar exponiendo. Entonces tiene que tener esa habilidad para transmitir sus conocimientos. Lo hicieron muy bien, así que tienen 3 actuaciones, chicos, por el aporte en la clase invertida. Karen y Stalin tienen 3 actuaciones en clases, ¿no? Y el resto, Jenny Marcatoma, Josué López, Ana Lucía Guamán, Yolanda, Darwin, tienen una participación, que son los únicos que han participado en clase. Por favor, si por ahí se me va a alguien que no le mencionó, me dice. Yo también, profe. ¿Usted solo preguntó nomás, José? No, de pronto también sí participé. Bueno, luego le reviso la clase, ¿sí? Pero entonces, de esa manera voy motivando, chicos, a que participen, a que se preparen. Y no se olviden, los foros también es otra parte complementaria de la participación en clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis chicos? Como de aquí ya nos vemos, creo que el jueves 4 de noviembre, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, en esa fecha, lo que van a hacer ustedes es lo siguiente, porque esa clase está configurada como clase asincrónica, es decir, no tenemos contacto vía Teams, pero sí van a hacer una actividad complementaria. Entonces, ¿qué van a hacer, mis chicos? Tienen 3 horas, si no estoy mal, el día jueves 4, en el cual van a desarrollar ustedes, ya les voy a subir al aula virtual, obviamente, para que puedan entregar, pero lo que van a hacer ustedes es, mis chicos, entregar
una investigación, ¿sí?, sobre lo que es la serie de Taylor. ¿Me escucharon? Una investigación sobre lo que es la serie de Taylor. Y específicamente le vamos a relacionar con los errores por truncamiento. No sé si me están escuchando. Esto sí es para todos, ¿no? Entonces, en el feriado les dejo tranquilos. Obviamente que si usted decide hacer, y mucho mejor si lo hace en sus días de descanso, mucho mejor, pero tiene la opción de entregar. Tiene la opción de entregar, mis chicos, hasta el día jueves 4 de noviembre y tiene la opción de entregar hasta las 8 de la noche que se termina la clase de ese día. ¿Sí, mis chicos? Entonces, allí esa es una clase asincrónica, como les decía, y vuelvo a insistir. De 6 a 9 hemos tenido de la noche. Entonces, tienen hasta las 9 de la noche que pueden entregar esa investigación formal, ¿sí? Y le vamos a poner el encabezado, objetivos de la investigación. Ojo, como digo investigación, ¿qué tiene? Objetivos. Tiene una parte introductoria de lo que es errores por truncamiento, ¿sí? Tiene en la parte del desarrollo de lo que es la serie de Taylor para manejar los errores por truncamiento. Tiene una parte de ejercicios o ejemplos, ¿sí? Y le vamos a poner finalmente la parte de bibliografía, ¿sí? No le vamos a poner conclusiones ni recomendaciones porque todavía no hacemos nada experimental, pero sí va objetivos, introducción, desarrollo teórico, desarrollo práctico, que me refiero a ejercicios o ejemplos, y finalmente con la bibliografía. Inge, la parte introductoria sobre qué era, sobre la serie de Taylor mismo. Claro, la parte introductoria se refiere a combinar, ¿no? Qué son, para qué se utiliza el error por truncamiento, cómo son las técnicas para resolver, y entre esas técnicas está la serie de Taylor. Entonces, pero tiene que ser una introducción más detallada. ¿Dónde se lo aplica? ¿En qué temáticas nomás se lo aplica? ¿Sí? Sí. Listo, entonces, ese es el trabajo que ustedes tienen, mis chicos. Vuelvo a insistir, para desarrollarlo en su receso académico o para resolverlo tomando en consideración, obviamente, que tienen 3 horas, de 6 a 9 de la noche para entregar vía aula virtual. Ojo, verán que tienen bastante tiempo para que lo hagan, mis chicos, y con eso, pues, tienen para resolver con tiempo esa tarea. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud. Diapositivas. No te escuché, mijo. ¿Cuántas diapositivas podemos hacer? No es diapositiva, mijo, es un informe investigativo. No en Word. Máximo en PDF tienen que enviar, o sea, obviamente ustedes lo desarrollan en Word. Máximo, mis chicos, ojo, máximo 5 hojas, máximo. ¿Sí? Pero, ¿qué me voy a fijar? Primero en la presentación, en el orden, faltas ortográficas, imposible que existan faltas ortográficas, y imposible que existan ejemplos con capturas de pantalla. Si tienen que resolver ecuaciones, si tienen que escribir fórmulas, que sea con el editor de ecuaciones. Si yo observo pantallazos, si yo observo capturas de pantalla, ya se nota, ¿no? Ya clarito se nota, ¿sí? Directamente 0. Y si veo faltas ortográficas desde la entrada, 0. Verán que ya les estoy avisando.
Ya a este nivel no podemos darnos el lujo de tener ese tipo de cosas. ¿Sí, mis chicos? Y si no está la bibliografía con normas APA, sí, bibliografía, verán que les digo, ustedes tienen acceso a las aulas, a la biblioteca virtual de la Poli, ¿sí? De la Poli, pueden acceder a otros documentos académicos también, no hay problema. Pero si no está la bibliografía, también tiene que ser. ¿Sí, mis chicos? Entonces tiene que ser un trabajo bien hecho. Inge, ¿la bibliografía que forma parte del máximo de hojas o puede ser aparte? No, forma parte ya mejor del máximo de hojas. Ya, Inge, gracias. Listo, mis ¿Y chicos. la Entonces, carátula también forma parte del máximo de hojas? no te escuché, mija. ¿Y la carátula también podría formar parte del máximo de hojas? Sí, la portada forma parte. Es decir, prácticamente pero la bibliografía, ojo, ustedes pueden hacer, como esto es un documento digital, la portada obviamente iría sola, ¿no? Pero, por ejemplo, la bibliografía puede ir unido a la parte de ejercicios, o sea, no necesariamente tienen que enviar la bibliografía en una hoja solita. Si es que les hace falta espacio, pues lo pueden poner en la parte final del documento, no hay problema, pero tampoco van a enviar una hoja de bibliografía. ¿Sí? Pero máximo, como máximo, chicos, 5 hojas en formato PDF. Tengan mucho cuidado, por favor, de la presentación. No exageren en el color, en colores. ¿Sí? Un documento en su contenido, solo con letra negra. Nada de estar poniendo colores ni nada de eso. Un documento formal, mis chicos. ¿De acuerdo? Y para no olvidarme, luego de la bibliografía, van a poner un punto que diga biografía. ¿Sí, mis chicos? Tienen el encabezado, ¿no es cierto? Tienen los objetivos, tienen la introducción, tienen el desarrollo, y dentro del desarrollo tienen la parte teórica y tienen la parte práctica o de ejercicios, ¿sí? Y luego les había dicho que pongan ¿qué cosa? La bibliografía y le van a añadir un pedacito de biografía. Y la biografía va a ser obviamente de ustedes, ¿sí? Con una foto de ustedes. Quiero conocerlos. Hagan el favor de no poner fotos del Facebook. ¿Sí? Una foto de ustedes, una biografía. ¿Quién es, por ejemplo, Charles Manuel Cabrera Cabezas? ¿Quién es? Es un estudiante de la Tacunga, se me ocurre. Tiene 21 años. Es papá de María, se me ocurre, ¿no? Tiene 2 perros, tiene 5 cuyes, ¿sí? Es soltero, viudo, casado, divorciado. Le gusta la ingeniería ambiental, pero también le gusta la parte artística, ese tipo de cosas. La biografía de ustedes. ¿Sí, mis chicos? Inge, ya está parte de las 5 hojas, ¿verdad? Eso hace parte de las 5 hojas. Con eso tienen que ustedes leer y resumir y poner lo que estrictamente sea necesario, ¿no? No vayan a exagerar por cumplirla. Verán que les digo máximo 5. No les estoy diciendo tienen que poner las 5. Sí, entonces vamos a optimizar el contenido y no se olvide de poner lo que les estoy pidiendo. Ya, Inge. Y cuiden las faltas ortográficas, por Dios. Verán que las mayúsculas también llevan tildes. Entonces, eso es, mis chicos, el trabajo que tienen para desarrollarlo. Y el día jueves no nos veríamos de forma mediante Teams, sino nos veríamos desde el día viernes, mis chicos, 5 de noviembre.
Si tienen inquietudes, no duden en preguntar. Que tengan un excelente feriado. Charles, mi hijo, por favor, no te olvides de ayudarme a validar las clases. Y nos vemos, mis chicos, el próximo día jueves vía asincrónica y el viernes de forma asincrónica. Cuídense mucho, por favor, no salgan a contagiarse. Cuídense mucho, coman mucha colada y hagan guaguas de pan. Sí.